Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal, eh, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno. Soy el pastor Cristian y nuevamente estamos acá para poder reflexionar, profundizar y exponer temas teológicos que sean redundantes para la vida cristiana, que te puedan servir, que puedan ser de bendición y también obviamente de reflexión, porque la teología necesita reflexión profunda. Bien, lo prometido es deuda. En el anterior video planteé seguir con la presentación de las diferentes cosmovisiones acerca de Dios y hoy vamos a ver la cosmovisión paneteísta. Quiero expresar bien esta palabra, paneteísta, para diferenciarla de otra cosmovisión que se pronuncia casi igual y tiene ciertos parecidos, que es el panteísmo. Y no es el panteísmo, el paneteísmo, aunque la diferencia es muy sutil. Así que vamos a estar profundizando en el paneteísmo y una de las cosas que me impulsa a poder desarrollar esta cosmovisión para que vos tengas una idea bastante clara acerca de lo que es el paneteísmo es su incidencia en la teología de las iglesias. Por ejemplo, en mi iglesia, la iglesia del Nazareno, está la teología abierta, que es un enfoque que pretende dar una visión abierta y relacional del ser de Dios para con la creación y principalmente su relación. Y este término relación es fundamental para el paneteísmo. Dios es un ser relacional para la teología abierta y para el paneteísmo. Esta relación es tan íntima que todo lo creado está íntimamente o profundamente relacionado con Dios. Ahora, nosotros desde la escritura y el desarrollo de la teología basada en la escritura a lo largo de los siglos, entendemos que Dios, tal como lo presenta la escritura, es relacional, pero no al estilo y a la forma que lo presenta la filosofía paneteísta o la teología abierta o la teología del proceso, que son muy parecidas y que comparten puntos de vista. Así que vamos a comenzar. Por eso yo quería antes exponer los motivos por los cuales quisiera dejar bien en claro esto del paneteísmo, ya que influye mucho desde la cosmovisión de la teología abierta, especialmente en las iglesias como la nuestra, la iglesia del Nazareno. Yo digo la nuestra, pero por ahí vos me estás viendo y tal vez sos de otra denominación. Así que está todo bien y tal vez haya un acercamiento de la teología abierta en tu denominación, en tu congregación o en tu iglesia local. Así que estaría bueno que veas este video para que te puedas servir y puedas diferenciar la cosmovisión bíblica, teológica, ortodoxa de estas cosmovisiones que se apartan del fundamento bíblico y teológico desarrollado por la Iglesia hasta ahora. Así que vamos a comenzar a presentar el paneteísmo. Como siempre, voy a tomar un poquito de este cafecito con leche. Estamos
hace mucho frío, hoy es una noche casi invernal de junio, principios de junio, así que vamos a tomar un poco de cafecito para calentarnos. Bien, como siempre, si te gusta, te interesa el video, quédate hasta el final, déjame un like y si no sos parte de este canal, te animo a que lo seas, te animo a que te suscribas, así vas a tener un poquito más de conocimiento de la teología en toda su plenitud, ¿sí? Bien, el paneteísmo. Como te dije, no hay que confundirlo con el panteísmo. El panteísmo, lo vimos en un video anterior, presenta al universo como Dios. O sea, Dios es el universo y el universo es Dios. Ahora, el paneteísmo nos plantea que el universo no es Dios, sino que está en Dios o se relaciona con Dios. Literalmente significa en Dios. También se llama o se la puede vincular con la teología del proceso, ya que presenta a Dios como un ser que cambia. También se lo conoce como teísmo bipolar, ya que cree que Dios tiene dos polos. Ahora vamos a profundizar en eso. Y se lo conoce con el nombre de organicismo o filosofía organicista, porque se plantea que el universo es como un gigantesco organismo. Filosóficamente se lo presenta a Dios como la esencia o la mente del universo en el paneteísmo y el universo su envoltura material. Y también se lo puede relacionar con el teísmo neoclásico, porque afirma este teísmo que Dios es finito y temporal, en contraste con el teísmo clásico que afirma lo contrario, que Dios es infinito y atemporal, como lo presentan las escrituras. Bien, vamos a ver algunas diferencias considerables entre el teísmo que vimos en el video pasado y el paneteísmo. No son lo mismo, aunque muchos intentan introducir en el contexto de los teísmos a el paneteísmo, ¿no? Como por ejemplo en la teología abierta y relacional. En el teísmo, Dios es el creador. En el paneteísmo, Dios es el que dirige, el que direcciona el universo. En el teísmo clásico, la creación es ex nihilo, es decir, de la nada, mientras que la creación desde la cosmovisión paneteísta es ex materia, es decir, ya preexiste la materia de forma eterna. En el teísmo, Dios es soberano sobre el universo. En el paneteísmo, Dios trabaja en el universo. En el teísmo clásico, Dios es independiente del universo. En el paneteísmo, Dios depende del universo y de las criaturas. En el teísmo clásico, Dios es inmutable. En el paneteísmo y en la teología abierta y procesal, Dios es cambiable. Dios cambia. Lo hace de forma constante. Se dice que Dios aprende, se dice que Dios constantemente está desarrollándose, cosa que no lo podemos ver en las escrituras.
Bien, en el teísmo, Dios tiene perfección absoluta. En el paneteísmo, la perfección de Dios es perfectible, es decir, que necesita seguir perfeccionándose. En el teísmo, Dios es simple o monopolar, mientras que en el paneteísmo, Dios es compuesto o bipolar. Esto no implica la Trinidad, sino implica la incompletud del ser de Dios en el paneteísmo. Por último, en el teísmo clásico, Dios es infinito y esto es lo más peligroso, en el paneteísmo o en la mayoría de las visiones de Dios paneteístas, Dios es finito. Por ejemplo, en la teología abierta, Dios no puede conocer lo que va a venir. Dios no conoce el futuro. No es omnisciente y omnisapiente y presciente de la manera que lo presenta la Escritura, sino que Dios en la teología abierta que asume el paneteísmo, o sea, los teólogos abiertos y relacionales, para describir a Dios no utilizan el teísmo clásico, sino ni siquiera el teísmo neoclásico, sino el paneteísmo, y los remito cualquier cosa a los escritos de el ex teólogo nazareno Thomas Oort, que habla de ese tema, ¿sí? Entonces, Dios está incompleto, Dios no conoce el futuro, Dios es finito. En lugar de ver a Dios como soberano, infinito e inmutable del mundo que Él creó, los paneteístas piensan en Dios como un director finito, cambiante, que puede cambiar tras el humor de las criaturas con las cuales se relaciona y con el universo con el cual está íntimamente relacionado, en pos de llegar a la perfección, ya que este Dios, desde el paneteísmo, no es perfecto. Se está perfeccionando igual que nosotros. El teísmo ve la relación de Dios con el mundo como, por ejemplo, alguien que pinta un cuadro. O sea, el pintor y su existencia es totalmente aparte de la obra que está haciendo en el lienzo. O sea, la pintura que está desarrollando, el cuadro que está desarrollando, es ajeno al ser del pintor. O sea, el pintor existe antes que exista la pintura en el cuadro. Es independiente de la pintura. Él trae la pintura a la existencia y sin embargo su mente se expresa en la pintura. O sea, podemos ver en la creación de este personaje que pinta a este personaje. Así es como en el teísmo y en las escrituras se presenta a Dios. Ahora, en el paneteísmo se ve la relación de Dios con el universo de la manera en que una mente se relaciona con un cuerpo totalmente distinto a lo otro que se ha planteado. De hecho, los paneteístas y los teólogos abiertos y relacionales creen que el mundo es el cuerpo de Dios, que sería un polo, y la mente es otro polo de este Dios bipolar. Por eso se usa el término de bipolaridad, el concepto
de bipolaridad en Dios. Sin embargo, como algunos materialistas modernos que creen que la mente depende del cerebro, los panenteístas creen que Dios depende del mundo, así como el mundo, el universo, depende de Dios. Los panenteístas coinciden en que Dios tiene dos polos, uno real, que es el universo, y el otro es el potencial, que está más allá del universo, que tiene que ver con el perfeccionamiento de la mente divina. Todos están de acuerdo en que Dios está en vías de cambio, que es finito y temporal en su polo real. Y todos están de acuerdo en que su polo potencial es inmutable y eterno, que sería la mente de Dios, la incorporealidad de Dios. La mayoría de las diferencias son principalmente metodológicas en cuanto a los argumentos ontológicos para presentar al Dios del panenteísmo. Bien. Los representantes de esta visión filosófica, teológica, panenteísta, la podemos encontrar en la antigüedad clásica como en las obras donde aparecen las obras de Platón, donde aparecen sus demiurgos que luchan eternamente con el caos para formar el cosmos. Esto proporciona un trasfondo dualista entre la mente y la materia para los dos polos de Dios. Incluso antes, en el 500 a.C., en la filosofía de Heráclito, se afirma que el mundo es un proceso en constante cambio. En la modernidad, el desarrollo progresivo de Hegel, de Dios en el proceso mundial, dio paso hacia el panenteísmo. En el, en el evolucionismo cósmico de Herbert Spencer, de 1820 a 1903, el universo es visto como un proceso de desarrollo y en desarrollo. Otro también precursor del panenteísmo, Henry Bergson, propuso una evolución creativa de una fuerza a partir de una fuerza vital, ¿no? Parecido a la fuerza que se presenta en la saga popular de películas y series de Star Wars. Y más tarde identifica esa fuerza con Dios. Incluso antes de eso, Samuel Alexander, en su obra Space, Time and Deity, presenta una visión del proceso en cuanto a la relación de Dios con el universo temporal. La fuente principal del panenteísmo es, sin embargo, el filósofo Whitehead. Su influencia se manifiesta en otros filósofos que plantearon el proceso en cuanto al desarrollo de la mente divina en conjunto con el universo. Bien, vamos a ver los puntos básicos del panenteísmo. En primer lugar, para el panenteísta, la naturaleza de Dios tiene una bipolaridad esencial. El polo consecuente o concreto es Dios en toda su plenitud. Es Dios como el que realmente está en su existencia, pero manifestándose de momento a momento.
es Dios en los detalles reales de su devenir. En este polo, Dios es finito, es decir, que es el ámbito material. El otro polo de Dios es primordial o también podríamos considerarlo como abstracto. Este es Dios en abstracción, lo que es común y constante en el carácter de Dios sin importar el mundo que exista. Entonces vamos a tener acá la confluencia, tal como dicen los teólogos abiertos y relacionales, en que Dios por un lado cambia y Dios por otro lado es inmutable. Entonces ellos dicen, bueno, cubrimos la precariedad de Dios, que es cambiante, fluctuante y finito, con una parte que es inmutable de su ser. Y en la teología abierta y relacional, esa parte inmutable se la adjudica a su esencia de amor, que no cambia. Y que eso obviamente estamos de acuerdo los teístas y todos los cristianos ortodoxos y de creencia clásica bíblica. Pero el problema es que no es la visión que presenta la escritura en cuanto a Dios. Porque el polo abstracto o divino da un simple esbozo de la existencia de Dios sin llenarlo con contenido concreto. En este polo, Dios es infinito, absoluto, independiente, necesario e inmutable. Los paneteístas coinciden que el polo abstracto de Dios está incluido en su polo que podríamos llamar en su base de hormigón, si comparamos a Dios con un edificio, ¿no? Su devenir o proceso caracteriza a la realidad con la cual Dios está conectada. Pero esta realidad de Dios no debe considerarse como un ser que es estático y no creativo. La creatividad impregna todo lo que existe y Dios, por ende, tiene esta característica que es constantemente creativo. Dios es también visto como personal. Hay desacuerdos sobre si Él es una entidad real o una serie ordenada de entidades reales, como plantean otros filósofos paneteístas. Pero casi todos los paneteístas creen que Dios es personal. El universo se caracteriza por procesos, por cambios, por ser mutable. Esto es así porque está constituido por una multitud de criaturas autocreativas que constantemente introducen cambios y novedades en el universo donde viven. Además, el universo es eterno. No solo está en cambio, sino que nunca deja de ser. Esto no significa necesariamente que el universo actual sea eterno. Más bien, podríamos pensar que ha habido muchos universos en un pasado infinito, o sea, uno concatenado con el otro, ¿no? O una teoría multiversal, o ahí entraría quizás no la teoría multiversal, sino la teoría que habla de que el universo aparece y desaparece en forma constante. Algún universo ha existido en una forma siempre y algún mundo en otra forma siempre existirá en el futuro infinito. Por último, todos los paneteístas rechazan la comprensión del teísmo clásico de la creación de la nada, es decir, ex nihilo. Algunos aceptan la frase e nihil opero o reinterpretar la creación para significar solo que el mundo actual o el estado del universo alguna vez no fue y fue creado a partir de un universo o mundo anterior. Otros rechazan incluso la noción de creación ex nihilo y afirman la creación ex materia, a partir de la materia eterna. Por supuesto, dado que el material es realmente el polo físico de Dios, la creación es también ex deo, o sea,
viene de la esencia del mismo Dios. Entonces, perdón, tengo algo en la garganta. La creación es ex Deo. De hecho, el universo actual es creado por Dios y el hombre a partir de las cosas preexistentes. Dios entonces es el primer transformador o formador de cada universo y estado de lo material. Bien. La relación de Dios con el universo es el planteo fundamental que hace el paneteísmo. En la cosmovisión paneteísta, el polo consecuente de Dios es el mundo, es el universo. Esto no significa que Dios y el universo sean idénticos, porque Dios es más que el universo y los individuos y los elementos que componen el universo son distintos de Dios. Ahora, sí significa que el universo es el cuerpo cósmico de Dios y que esas criaturas que forman el universo son como las células de nuestro cuerpo. Es por eso que Dios no puede existir sin algún tipo de universo físico. No necesita el universo, pero debe coexistir en algún tipo de mundo u universo. Del mismo modo, el mundo no puede existir sin Dios. Por lo tanto, el mundo y Dios dependen de sí mutuamente. Además, las criaturas en el universo aportan valor a la existencia de Dios, porque son las que le permiten a Dios, a este polo abstracto que sería lo que nosotros conocemos como el Dios invisible, inmutable, en relación con el polo cambiante, estar en constante cambio, estar en constante aprendizaje. El objetivo o meta inclusivo de las criaturas es enriquecer la existencia de Dios y así ayudarlo a cumplir con todo lo que le falta. O sea, yo creo que lo entiendan claro esto. El paneteísmo, el teísmo abierto y la teología del proceso hablan de un Dios que se está completando. No es ese Dios eterno que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, no hay en la escritura nada que nos diga acerca de esta idea de que Dios está en pleno proceso. Es cierto que, y la teología abierta lo ha hecho muy bien, se explica de parte de ellos que, dado muchas cosas que suceden en nuestro universo, en nuestro mundo, en nuestro contexto, quizás nos da a entender que o Dios no quiere intervenir y deja que las cosas sigan en su devenir de destrucción, o Dios no puede intervenir, como dice los deístas finitos, que las cosas malas suceden porque Dios no es que no desea intervenir, sino que no puede, que es impotente ante el avance de lo malo. Ahora, el paneteísmo estaría en el medio de eso y diría, bueno, Dios está en relación con nuestra realidad porque no puede no estarlo, porque es parte de esa realidad. Nosotros vivimos en Dios desde esta visión, ¿no? Ahora, quizás habría algún pasaje, ¿no? Como dice ahí el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, cuando defendía la existencia de este Dios no conocido ante los sapientes y filósofos atenienses que siempre buscaban encontrar algo nuevo en cuanto al pensamiento, presenta a este Dios en el cual, dice Pablo, nos movemos y somos.
en Él nos movemos y en Él somos. Ahora, ¿eso significa que la Biblia aprueba la visión o la cosmovisión paneteísta? No, no. No, porque Pablo se contradeciría de manera flagrante si él expresara a Dios como autocompletándose. Dios no se está autocompletando. Dios ya es completo. Dios ya es perfecto. Dios es inmutable. Entonces tenemos muchos escritos del apóstol Pablo que entrarían en choque si Pablo realmente quiso decir eso. Ahora, ese texto hay que entenderlo primero en su contexto. Es un solo pasaje nada más que habla acerca de eso y es en relación a el choque filosófico del mensaje cristiano con las filosofías de los atenienses. Bien, entonces, otra cosa que caracteriza al paneteísmo es que los milagros no pueden darse o no pueden existir. Y todos las supuestas intervenciones milagrosas de parte de Dios siempre tienden a explicarlas desde lo racional. No hay cabida para lo milagroso en la visión paneteísta. ¿Por qué? Porque como el mundo es el cuerpo de Dios, no hay nada aparte de Dios que pueda ser forzado o interrumpido, porque dijimos que el milagro quiebra, rompe ciertas reglas naturales que Dios impuso. Entonces, Dios es en gran medida un receptor pasivo de la actividad de las criaturas que se desarrollan en el universo, que es su cuerpo material, en lugar de una fuerza activa en el mundo. Aunque los teólogos abiertos dicen que Dios está activo en el mundo, porque ellos tienen que balancear este paneteísmo con las evidencias bíblicas y empíricas en cuanto a que Dios interviene en el mundo, pero no controla, no direcciona, ni ejerce ningún tipo de soberanía sobre las cosas que pasan en este mundo. O sea, es una idea que se contrapone de forma fáctica a el pensamiento calvinista, ¿no? Que dice que es todo lo contrario. Dios preordena todo. Dios ya tiene todo prescripto a través de su predestinación y de su soberana voluntad. A tal punto que en el ultracalvinismo desaparece toda posibilidad de libre albedrío. Bien, entonces, Dios sería una especie de simpatizante cósmico en lugar de alguien que está activamente trabajando en el cosmos. Aunque hay paneteístas como los teólogos abiertos que dicen que Dios trabaja activamente, a pesar de esa contradicción, que Dios trabaja activamente en el cosmos. En consecuencia, la intervención milagrosa en el universo está fuera de lugar con la naturaleza del Dios paneteísta. Bien, la visión del mundo, la visión científica del mundo contemporáneo descarta toda posibilidad de milagros según la visión paneteísta. Bien, los seres humanos, para los paneteístas,
implica la existencia humana para el panteísta es una existencia personal y libre. La humanidad en su conjunto, además, es como co-creadora con Dios y de Dios. No solo ayuda a decidir el curso de los acontecimientos en el plano personal y global, sino también desde esta visión paneteísta lo ayudamos a Dios en sus decisiones y acciones. La identidad humana no se encuentra en un yo duradero o en uno mismo. Más bien, como el resto del universo, la identidad se encuentra solo en los eventos u ocasiones reales de la historia en que se está convirtiendo la humanidad. El ser humano se está creando parcialmente en cada decisión y en cada acto, lo mismo que pasa con Dios. Para los paneteístas no hay valores absolutos. Esto es algo grave. Dado que Dios y el mundo están en un gran flujo cambiante, no puede haber un estándar de valor absoluto e inmutable, como creemos los cristianos teístas clásicos. Por otro lado, el panteísmo sostiene que existe una base universal para la ética, a saber la belleza, la armonía, la intensidad de los sentimientos, cualquier cosa que promueva o construya eh, sobre o actúe desde esta base es buena. Todo lo que no lo hace es malo. Pero incluso al otorgar esta base estética universal, los comandos o reglas de estas éticas eh, específicas no son universales. No se aplican a todos como los valores morales absolutos en el teísmo clásico. Aunque en general uno tiene que promover la belleza, es exactamente como se debe hacer esto. Por lo tanto, a pesar de que pueda haber una base o bases fundamentales para la ética, los valores en sí mismos para los paneteístas son cambiantes y por ende relativos. En otras palabras, el paneteísmo siempre va a defender el relativismo moral. Bien, ¿cuál va a ser, según la perspectiva paneteísta, el destino de la humanidad? Bien, eh, ellos no lo ven en un cielo o en una vida futura, aunque los eh, teístas abiertos creen en una vida después de la muerte y creen obviamente en la esencia de amor de Dios, que hace que no haya castigo, sino que Dios siempre busca la redención constantemente, eh, pero es una visión dispar, ¿no? Para los paneteístas en general, los seres humanos, como todas las criaturas de Dios, vivirán para siempre solo en esa memoria cósmica de Dios. Una persona que contribuye a la vida de Dios tendrá la satisfacción de saber que Dios lo recordará con cariño para siempre. Y aquellos que viven sin aportar mucho valor a Dios, que en otras palabras viven de manera inicua, perniciosa, no serán recordados con mucho cariño por Dios. Es lo más cercano a lo que plantea la Escritura como esa justicia divina que recompensa o castiga de acuerdo a lo que el ser humano ha hecho con nuestro Señor Jesucristo. En el paneteísmo, un proceso evolutivo continuo ayuda a avanzar en los eventos para siempre. Dios y la humanidad también son vistos como co-creadores de la historia. Sin embargo, a diferencia del teísmo, no hay un final último de la historia. Siempre habrá una deidad mejorable que crece constantemente en perfección y siempre habrá un universo lleno de criaturas autocreativas cuyo objetivo inclusivo es enriquecer la experiencia de Dios. La historia no tiene principio ni fin,
contraposición con lo que dice la Escritura, que la historia tiene un comienzo, tiene un principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tiene un final eterno. Apocalipsis capítulo 21. Y creó Dios cielo nuevo y tierra nueva. Un final feliz, eterno, que en el panteísmo no tiene sentido, porque el panteísmo es muy parecido a la cosmovisión hinduista, que es constantemente evolutiva y recreadora. Comienza, parece que comienza, pero en realidad nunca comienza y nunca termina de comenzar. Y nunca termina de terminar, aunque parezca una paradoja. Y esa cosmovisión es totalmente contraria a lo que dice la Escritura y también contraria a la razón. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Entonces, la idea de un Dios que es tanto infinito como finito, necesario y contingente, absoluto y relativo, es contradictoria y vulnera el principio filosófico de la no contradicción. Se produce una contradicción cuando los opuestos se afirman de la misma cosa al mismo tiempo y de la misma manera. Por ejemplo, decir que un cubo, que un balde se llena con agua y no con agua al mismo tiempo y en el mismo sentido es contradictorio. Tal cosa nunca podría ocurrir. Ni siquiera podemos usar el ejemplo de la mecánica cuántica. Entonces, los atributos que pertenecen juntos como el infinito y la necesidad se aplican a un polo, dicen los paneteístas, mientras que los otros atributos que pertenecen juntos como la finitud y la contingencia se aplica al otro polo diferente. Como Dios está dividido en dos polos, uno es eterno e inmutable y el otro es finito y contingente. El infinito y la finitud, la necesidad y la contingencia, aunque se aplican al mismo ser al mismo tiempo, se aplican a los polos apropiados en Dios, dicen en su defensa los paneteístas. Ahora, desde el teísmo cristiano se responde que parece no haber una distinción real entre los dos polos divinos, dado que el polo abstracto no tiene existencia concreta o real, porque es abstracto, debe ser una mera idea, tener realidad mental, pero no existencia. Por lo tanto, Dios no debe ser realmente infinito y necesario, porque esos atributos están en el polo potencial que no existe en la realidad. Dios en realidad es solo finito y contingente, como terminan aceptando los paneteístas. La primera opción deja sin sentido la doctrina del paneteísmo de Dios y la segunda la hace contradictoria. En cualquier caso, el concepto bipolar de Dios es incoherente y contradictorio. La idea de Dios como un ser autocausado también es contradictoria. Es difícil ver cómo cualquier ser podría causar que exista. Pensar que esto podría ocurrir es creer que los potenciales pueden actualizarse. Las tazas podrían llenarse de café y el acero podría convertirse en un rascacielos. ¿Cómo podría existir un ser antes de sí mismo para poder producir su existencia? Esto es lo que un ser autocausado tendría que hacer para existir. Un paneteísta podría responder que Dios no se creó a sí mismo, que Él ha existido eternamente. Más bien la versión paneteísta de un Dios autocausado crea su devenir.
Es decir, Dios produce cambios en sí mismo, Dios actualiza sus propios potenciales de crecimiento. Pero esto nos lleva a otro problema filosófico. Si Dios causa su propio devenir y no su propio ser, entonces, ¿qué o quién sostiene a Dios en su existencia? ¿Cómo puede cambiar un ser sin que exista un ser inmutable que funda la existencia del ser cambiante? Todo no puede estar en flujo. Cualquier cambio pasa de potencialidad a actualidad, de lo que no es a lo que es. Tal cambio no podría actualizarse o ser autocausado, ya que los potenciales aún no son lo que tienen el potencial del ser. O sea, esto es medio complicado, pero esto sería entrar en la causa sui, es decir, algo que no puede ser, que algo se cause a sí mismo. Para que algo se cause a sí mismo, como sea, en sus potencialidades o en sus cambios, siempre tiene que haber algo que impulse ese cambio. En Dios, en el panteísmo, no existe eso. O sea, Dios lo hace por sí mismo. Entonces es una contradicción de por sí. Bien. Como todo está incluido en Dios, todo es relativo y cambiante. ¿Cómo puede alguien saber que algo está cambiando cuando no hay un punto de referencia estable para medir el cambio? El teísta tiene a Dios y su carácter absoluto e inmutable y su voluntad perfecta. El panenteísta no tiene ese estándar. Un panenteísta podría responder que su medida inmutable es la naturaleza inmutable del polo primordial o abstracto de Dios. Pero esto no parece adecuado porque el polo abstracto de Dios es solo eso, una abstracción, no tiene realidad en sí mismo. Puede ser una medida conceptual, pero no una medida real. Además, un panenteísta que dice que Dios es inmutable significa que Dios es inmutable, mutable. No puede dejar de cambiar y siempre cambiar para mejor. Por lo tanto, parece que estamos de vuelta donde comenzamos, con todo cambiando y nada que se esté cambiando. Por lo tanto, es una contradicción en sí misma. El concepto panenteísta de la personalidad parece estar en conflicto con nuestra experiencia de nosotros mismos. Nosotros al menos creemos que somos seres personales hasta cierto punto, para poder soportar el cambio. La mayoría de nosotros no cree que nos convertimos en nuevas personas cada vez que existimos. Ahí estaríamos yendo a la paradoja del barco de Teseo, que se va cambiando constantemente las tablas, usando las mismas tablas, y la pregunta es si el barco ha cambiado. De hecho, incluso decir que me convierto en una persona nueva cada vez que existo supone que hay algo que perdura en mí, que es quién soy yo. De lo contrario, ¿qué cambia? Si nada perdura de momento en momento, ¿se puede decir realmente que algo cambia? Si no tiene sentido que yo sea una entidad continua, entonces parece que solo podemos hablar de una serie de ocasiones de yo reales no relacionadas. Y lo único que se puede decir que cambia es la serie de yoes, en esa serie de yoes es la serie en sí, no cada yo individual en la serie. Esto parece destruir la identidad propia y contradecir la experiencia humana. O sea, todo lo que estamos presentando hasta ahora implica una contradicción tras otra. Entiendo que la cosmovisión paneteísta se plantea para poder explicar otra vez por qué pasan cosas que parecen superar a Dios.
Si pasan cosas que parecen superar a Dios, implica que o Dios es incapaz o Dios es malo por naturaleza y no quiere intervenir. Entonces, la visión paneteísta habla que todos esos cambios, buenos y malos, están en Dios en su relación con nosotros. Pero lo lamentable para esta visión es que no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios es aparte del mundo, que nosotros somos creación de Dios y tenemos un propósito de bendición para con Dios en nuestra creación. Que el pecado no tiene nada que ver con un proceso relacional con Dios. El pecado infecta la relación entre el ser humano y Dios. El pecado destruye la relación entre la creación y Dios. Y nosotros no podemos con el mero cambio tratar de cambiar nuestra realidad. Necesitamos a Dios obrando en su amor inmutable hacia nosotros para darnos vida y salvación, porque hay un fin, porque hay un momento en que todo ha de acabar y vamos a entrar en el cosmos de Dios, en lo eterno de Dios. Entonces, no es como dice el paneteísmo, que es algo que está en constante cambio y que este mundo va a dar paso a un nuevo mundo que va a seguir cambiando, ¿no? En la eternidad no va a haber más cambios, según lo que dice Apocalipsis 21-22 y otros pasajes relativos a ese pasaje. También podemos decir que aunque se introduzca el elemento del ser de amor de Dios, eso hace que ese amor sea relativo, que sea un amor en que no se pueda confiar, como lo es el Dios de la Biblia, sin ningún cambio, sin ningún filtro paneteísta o teísta abierto. Perdón, me estoy enfermando. Entonces, la visión paneteísta, teísta abierta y relacional y procesal de la teología del proceso es totalmente antibíblica, es totalmente antirreal, como vimos, plantea muchas contradicciones y necesita introducir muchos cambios a nuestra visión de la realidad y a lo que nos presenta la Escritura a nosotros los cristianos. Por eso yo te recomiendo que si tomás en cuenta esta presentación del paneteísmo, no salgas de tu teísmo cristiano, que reveas cualquier renovación en lo teológico, en base al filtro de la Escritura, en base al filtro de la tradición de la Iglesia, en base al filtro, como hicimos, de la racionalidad, ¿sí? Del pensar, del filosofar, ¿no? Que es el pensamiento, la expresión del pensamiento, darle vuelta a las cosas y llegar a su entendimiento pleno, si es posible eso, ¿no? Y también en nuestra experiencia personal. Y si usamos esos 4 filtros, el paneteísmo, el teísmo abierto y la teología del proceso, no cuadran con lo que dice la Escritura y con nuestra experiencia y con lo racional. Bien, espero que yo haya sido claro en la exposición de estos temas difíciles, temas filosóficos, de una teología un poquito más profunda, pero que afecta nuestras
afecta, perdón, a nuestras congregaciones, afecta a nuestras iglesias, ¿sí? Porque estos pensamientos teológicos están introducidos en quizás nuestros desarrollos teológicos como parte de una denominación o de una iglesia. Yo te digo que rechaces todo eso, ¿no? Hay teólogos abiertos y relacionales que son muy buenos y están equilibrados, como Dunning, eh, pero tengamos cuidado, no nos apartemos de la verdad fundamental y siempre seamos en lo posible críticos equilibrados de todo pensamiento o toda innovación teológica. ¿Sí? No lo aceptemos todo por aceptarlo y ya porque todos lo aceptan, sino que pensemos, critiquemos. Pensamiento crítico no implica eh, hablar mal de algo. Pensamiento crítico es analizar, es desmenuzar en partes y estudiar esas partes. Es dar una mirada racional, una mirada teológica, una mirada bíblica para entender eso que quieren que creamos o eso que quieren que aceptemos, ¿sí? Esa es mi recomendación como pastor y teólogo wesleyano, nazareno, arminiano, ¿sí? Que Dios te bendiga. Gracias si llegaste hasta acá. Te animo a que si te gustó este contenido lo puedas compartir y que dejes tu parecer eh, en, en el muro de los comentarios. Si no estás de acuerdo, tenés todo el derecho de decirme, mira, pastor, mira, Cristian, estás totalmente equivocado, no se entiende lo que dijiste, o lo que dijiste no tiene base, o yo estoy seguro de que la teología abierta es bíblica. Bueno, ponelo ahí en los comentarios, que va a ser bueno ver tu parecer. Y si puedo, te contesto. Y si no, bueno, también otros puedan participar. Dios les bendiga en gran manera y nos vemos en el próximo video de este canal, tu canal, Teología Arminiano Wesleyana del Nazareno.